Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar de lo que es dinámica. Decíamos que se encarga de estudiar la relación entre el movimiento y las causas que las producen. Entonces, dentro de lo que es dinámica, vemos que parte fundamental son lo que conocemos como las leyes de Newton, que prácticamente hemos trabajado tres. La primera ley de Newton, también conocida como principio de inercia, que establece que un cuerpo no va a modificar su estado de reposo si no se aplica ninguna fuerza sobre él. Lo mismo si el cuerpo está en movimiento en este caso no se aplica ninguna fuerza sobre él, el cuerpo sigue en movimiento. Puede el cuerpo estar recibiendo diferentes fuerzas, pero si su sumatoria es igual a cero o es nulo, prácticamente no va a alterar, en este caso, al cuerpo. La segunda ley de Newton, que nos dice que si aplicamos una fuerza, ya sea empujando o jalando a nuestro cuerpo, pues el cuerpo se va a acelerar. Dentro de la segunda ley de Newton decimos que la fuerza es igual a masa por la aceleración y además que el peso es igual a masa por gravedad. Si yo de aquí despejo masa, me dice que la masa es igual al peso entre gravedad. Y trabajando o sustituyendo, en lugar de poner de esta primera ecuación masa y lo sustituyo por peso entre gravedad, me dice que la fuerza es igual al peso entre la gravedad por aceleración. Veamos, ¿es una fórmula diferente? No, simple y sencillamente estoy en este caso sustituyendo a masa por su fórmula. Fuerza y peso se trabajan en newtons, masa en kilogramos, aceleración metros sobre segundo al cuadrado y en este caso la gravedad, nuestra constante de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Dentro de esta parte también hemos hablado de lo que es la tensión. La tensión también la consideran o se considera como una fuerza, esa fuerza que se desarrolla en lo que es una cuerda, un cordel o un cable. ¿Cuándo? Bueno, cuando se estira bajo una fuerza aplicada. Si nosotros tenemos un objeto sujeto a una cuerda que va a pasar, se va a generar esta tensión, ¿no? Esta fuerza de tensión. Una fuerza de tensión que tiende hacia arriba, trata de soportar el peso, de cierta manera, de soportar el objeto. Y también va a existir otra fuerza que es la fuerza del peso, que en este caso esa va o tiende hacia abajo, es una fuerza que hace o quiere que el objeto baje. Entonces vean cómo son las fuerzas que trabajan y además las dos fuerzas que están trabajando, si hacemos nuestro plano cartesiano, este es Y y este es X, vemos que las dos fuerzas actúan precisamente en este caso, en nuestro plano y actúan en nuestro eje Y. Entonces me dice, hay una tensión sin fuerza externa, no hay ninguna fuerza externa que lo afecte, entonces la tensión es igual a masa por gravedad. Pero también vamos a trabajar sistemas donde hay una tensión con fuerza externa. Vemos, son los mismos elementos, sí, la tensión que tiende hacia arriba, el peso que tiende hacia abajo. Lo que pasa ahora es que hay una fuerza externa que es una aceleración que hace que el objeto suba o que hace que el objeto baje. Vamos a trabajar cómo tendríamos que trabajar nuestro sistema. Son los mismos elementos, siguen trabajando en nuestras fuerzas en Y, entonces necesito hacer la sumatoria en esas fuerzas en Y, y ya sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Si vemos las fuerzas que actúan en Y, vean que les decía, la tensión y el peso. El peso va, o más bien vamos con la tensión. La tensión va hacia arriba y el cuerpo también va hacia arriba. Entonces, al ir en el mismo sentido, vean cómo la tensión se considera positiva. El peso va hacia abajo, el peso tiende hacia abajo y el objeto va hacia arriba. Entonces, el peso va a ser negativo. La fuerza del peso es negativo y esto es igual a masa por aceleración. Yo despejo mi fórmula, en este caso, y decimos que la fuerza de tensión es igual al peso más la masa por aceleración. Hasta aquí está nuestra fórmula y podemos trabajar sin ningún problema. Nosotros, en los ejercicios que hemos estado realizando, lo que estuve yo o como estuvimos trabajando fue sustituir el peso por su fórmula, masa por gravedad, y en este caso factorizar masa, es decir, masa por gravedad más aceleración es lo que me da la tensión. Esto cuando el objeto sube. ¿Qué pasa cuando el objeto baja? Manejo las mismos, los elementos están en Y,
pero ahora el peso va hacia abajo y el cuerpo también va hacia abajo, por lo tanto el peso es positivo. La tensión va hacia arriba y el cuerpo va hacia abajo, cambia de signo, ahora es negativo. Esto es igual a masa por aceleración. Si despejo la fuerza de tensión, me va a quedar negativa. Multiplico por -1 para cambiar su signo, menos por menos más y más por menos menos, y pues eso me queda la fuerza de tensión es igual al peso menos la masa por aceleración. Estas dos fórmulas, vean, esta es la primera y la segunda, son con las que estaríamos trabajando. Aquí hice lo mismo, sustituí el peso por masa por gravedad, que el peso es igual a masa por gravedad, y factoricé la masa. Masa por gravedad menos aceleración es la tensión cuando mi cuerpo baja. Sin embargo, vamos a empezar a hacer ejercicios donde tengamos cuerpos a en planos, cierto grado de inclinación. Entonces ya no puedo trabajar con una ecuación donde la masa está factorizada. Me tengo que ir a esta, en este caso, la tercera fórmula que aparece dentro de mi imagen, ¿sí? ¿Es una fórmula diferente? No, es la misma. Es la misma fórmula, pero sin factorizar. Vean, estoy colocando la misma fórmula y ahora, ¿qué pasa? Cuando el cuerpo va hacia arriba, me dice que la tensión va a ser igual a la fuerza del peso más la masa por aceleración, que es exactamente esta que tenemos aquí. Y cuando el cuerpo baja, el objeto baja, me dice que la fuerza de tensión es igual al peso más la masa por la aceleración, pero la aceleración ahora es negativa. Entonces, vamos a trabajar ahora, o este ejercicio lo vamos a trabajar con estas fórmulas. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a trabajar ejercicios o sistemas con cierto grado de inclinación. Solamente quiero que verifiquemos que es la misma fórmula, solo que aquí no factorizo masa y aquí sí. Vamos entonces a ver qué me dice. En este caso, dejen mi ejercicio. Me dice, calcula la aceleración y las tensiones del siguiente sistema. Vean que ya no tengo ni un objeto ni dos. Ahora tengo tres objetos. Uno de 5 kilogramos, una masa de 3 kilogramos y una de 2 kilogramos. Y vean, están unidos por un cordel. En este caso, tengo mi sistema normal que he trabajado, un sistema o un cuerpo verticalmente. Tengo un cuerpo horizontalmente y ahora me integran un cuerpo que tiene un grado de inclinación que es de 35 grados. Entonces, aquí es donde vamos viendo o van integrando elementos. También vemos que para mi cuerpo 1, el objeto baja, la aceleración es hacia abajo, y para mi cuerpo 3, la aceleración es hacia arriba. Recuerden que esto es importante para identificar, en este caso, el signo de los elementos. Entonces me dice, calcula la aceleración. La misma fórmula, fuerza es igual a masa por aceleración. Como ya son tres objetos, tengo que hablar de una fuerza resultante y tengo que hablar de una masa total. Ya no estoy hablando solamente de un objeto. Si despejo, digo que la aceleración es igual a la fuerza resultante entre la masa. Necesito o tenemos que analizar, en este caso, el comportamiento de en este caso, de mis objetos, de los cuerpos que están unidos. Y lo primero que voy a hacer es calcular el peso. Peso es igual a masa por gravedad. Vean que me están dando masa en los tres casos y yo tengo que calcular los pesos porque los vamos a utilizar. Esta es la fórmula general. Me voy a ir a calcular el peso de los tres cuerpos. Bien importante, ahorita no voy a considerar los grados o mi ángulo de inclinación. Entonces decimos que para mi cuerpo 1, en este caso, el peso va a ser igual a la masa por la aceleración. Masa del cuerpo 1 son 5 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es igual a 49.05. El cuerpo 2, que está en un plano horizontal, me dice que la masa es de 3 kilogramos por 9.81, el peso de 29.43 newtons. Y mi cuerpo 3, que también es la forma en cómo hemos estado trabajando, y me dice que la masa es de 2 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y esto me da un peso de 19.62. Estos serían los pesos. Todavía sin que para mi cuerpo 1 yo esté considerando su ángulo de inclinación. Vamos entonces a analizar, ya sabemos cómo se comportan estas fuerzas, porque yo necesito una fuerza resultante. Vamos primero a trabajar o analizar nuestro
masa 2 o nuestro cuerpo 2. Está en un plano horizontal. Al estar en un plano horizontal, pues sabemos que el grado de inclinación pues va a ser cero. No hay, en este caso es cero. Si yo quiero calcular su peso, me dice que para el peso, en este caso de mi cuerpo 2 va a ser igual, en este caso, al peso por el seno del ángulo. Y si sustituimos el ángulo, el seno de 0 grados es cero. Todo número multiplicado por cero, pues me va a dar cero. Por lo tanto, decimos que nuestro peso, en este caso nuestro peso para el cuerpo 2, va a ser igual a cero. Entonces, desde aquí, al ver que es un cuerpo que se encuentra de forma horizontal y al hacer el análisis sabemos que no se considera este peso. Entonces, no vamos a trabajar ese peso. ¿Por qué? Porque su valor es cero. Entonces, no estaríamos alterando el resultado. Vamos ahora con lo que son las fuerzas. Tengo, acuérdense, que verificar el sentido del objeto y lo que es el peso. Vamos entonces donde decimos que la fuerza resultante es igual a que voy a trabajar solamente peso 1 y peso 3. Peso 2 es 0, no trabajo. Vamos con nuestro cuerpo 1, el peso 1. ¿Qué pasa con el peso 1? Me dice que el cuerpo no es cierto. Bueno, sí, mi cuerpo, mi sistema va hacia abajo. El peso también va hacia abajo. Entonces, al ir en el mismo sentido, mi peso 1 es positivo. ¿Qué pasa en el cuerpo 3? Me dice, el peso, sabemos que el peso del cuerpo 3 tiende hacia abajo, lo acabamos de revisar, pero mi sistema va hacia arriba, la aceleración va hacia arriba, van en sentido contrario, entonces mi peso 3 sería negativo. La fuerza resultante va a ser igual al peso 1 positivo que va en el mismo sentido, menos el peso 3 negativo que va en el sentido contrario. Recuerden, el peso siempre va a ir hacia abajo porque jala, pues hace que el cuerpo se quiera bajar. Entonces, por eso, al ir en sentido contrario, por eso se consideran, en este caso, negativo. Vamos a, decimos, ya tengo peso, sí, pero acuérdense que mi peso 1 de mi cuerpo 1 tiene un grado de inclinación. Entonces, vamos primero a trabajar la masa total. La masa total es la sumatoria. Ya tengo 3 bloques, uno de 5, de 3 y de 2 kilogramos. La masa total no es otra cosa que la sumatoria. 5 kilogramos más 3 kilogramos más 2 kilogramos es igual a 10 kilogramos. Sí, tengo la masa total. Vamos entonces a trabajar. Si vemos, el peso 3 está de forma vertical, tengo su peso y no hay otra fuerza más o algo más que la altere. Ya tengo el peso 3, pero mi peso 1 no. Tengo un grado de inclinación y vamos a realizar el análisis para ver cómo se va a trabajar ese peso. ¿Sí? Vamos ahorita a olvidarnos un poquito de lo que estábamos haciendo. Necesito determinar el peso. El peso con este grado porque está afectado por un plano inclinado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar lo que hemos ahorita en otros ejercicios hablar de un diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo se hace ese diagrama de cuerpo libre? Aquí al ser un plano inclinado a lo mejor me cuesta un poco más de trabajo. Yo siempre que recomiendo lo que estoy haciendo. En este caso tomo solamente la parte del sistema que me interesa, que es mi sistema o la parte que está con un grado de inclinación de 35 grados y la separo. Mi cuerpo está inclinado, entonces coloco mi eje X y Y. Como está inclinado, los voy a colocar también inclinados. Vean, este es Y este es X. Los estoy colocando Y y X. Ajá. Y además, vean, estoy ordenando un poquito esto. Sé que tengo una tensión 1 que va hacia arriba, la coloco hacia arriba. Una aceleración que va hacia abajo y la coloco hacia abajo. Y también decimos hay un peso. Ese peso del cuerpo que también ya sabemos que va hacia abajo. Lo hemos visto en todas las sesiones. Nuestro cuerpo o nuestra fuerza en peso va hacia abajo. Ajá. Este es mi diagrama. Todavía tengo mucho, pues de cierta manera no está bien desarrollado o tengo que quitar elementos para que quede bien mi diagrama, pero aquí es la forma de entenderlo, cómo lo voy a crear. Vean entonces, si yo proyecto
el eje de las X y mi ángulo, ¿qué va a pasar? Voy a formar un triángulo. Este ángulo que me están dando de 35 grados es el que se forma de esta manera. Si estamos viendo, estoy formando un triángulo, lo decía hace un momento. Y los triángulos, sí, es igual a cuántos ángulos, a cuántos grados, perdón, pues es igual a 180 grados, ¿sí? Entonces, si ya tengo 35 grados acá y tengo 90 acá, ¿cuántos me faltan para formar los 180? Es decir, 90 más 35 menos 180, pues resulta que vean, se forma aquí un ángulo de 55 grados. Este ángulo me permitió identificar o definir este que tengo acá. Vean que yo no voy a trabajar con este ángulo, me ayuda, pero yo no trabajo con este ángulo. Yo tengo que trabajar con los ángulos que se forman aquí en lo que son mis ejes de coordenadas. Trabajar con un ángulo de este lado no me serviría. Entonces, algo importante, este ángulo me permitió identificar el ángulo que se forma entre el peso y el eje de las X. Ahora ya con esta información, vean, giro. Estaba de lado, ahora lo que hice fue cortarlo y girarlo. ¿Para qué? Para que ya lo vea como vemos nuestro plano cartesiano, Y y X. Ya ahorita, ¿en quién me voy a enfocar? Tengo tensión, tengo aceleración y tengo el peso y veo nuevamente que así aquí se forma o tengo mi ángulo de 55 grados. ¿Sí? Ese es el ángulo que se forma. Voy a traer mi transportador, vean, para que más o menos vean que realmente estoy formando un ángulo de 55 grados. Y ahorita yo ya me olvidé de lo que tenía. Ahorita esto es lo que me queda y lo que me sirve. Entonces, ya nos queda muy claro que este es un ángulo de 55 grados. Entonces, nuevamente, ¿sí? Para, en este caso, determinar, sabemos que este es un cuadrante, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Cada cuadrante tiene 90 grados. Entonces voy a hacer lo mismo. Si aquí tengo 90 grados y ya tengo 55, pues ¿cuántos grados o de cuántos grados va a ser este ángulo? Y este ángulo es de 35 grados. Vean qué interesante. Este valor es igual a este. Sin embargo, no es que esté tomando vamos a decir, no es que esté trabajando con este ángulo de mi sistema, no. Aquí se creó un ángulo igual, pero no tiene nada que ver con este, ¿sí? Eso sí nos tiene que quedar muy claro. Entonces, ya creamos o ya definimos el ángulo, el que va hacia los ejes de las X y este de 35, ven que se forma con el peso y con el eje de la Y, ¿sí? Y vean, este sería mi diagrama de cuerpo libre. Ustedes ven estos diagramas de cuerpo libre en los ejercicios, pero ven, sale de mi sistema de analizar. Y si yo tengo que apoyarme aquí, me puedo apoyar y posteriormente vamos a irle quitando los elementos que no requiero. Ya que tengo esa información, tengo dos ángulos y me van a decir, bueno, ¿y con qué ángulos voy a trabajar? Bueno, es cuando me tengo que acordar de geometría y sobre todo de mi triángulo, estos triángulos que estoy trabajando y que decía, si yo tengo un triángulo, es un cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, y si yo quiero obtener este ángulo, me dicen, si tú quieres obtener el seno de ese ángulo, va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Si tú lo que quieres es obtener el coseno de este ángulo, sería coseno del ángulo entre cateto. Coseno del ángulo va a ser igual a cateto contiguo o adyacente entre hipotenusa, ¿sí? Es lo que me está diciendo. Y si nos llevamos este rectángulo a eje X y Y, ¿qué pasa? Pues resulta que este sería Y, cateto opuesto. Esta sería X, cateto adyacente, y la hipotenusa, la fuerza que se estaría aplicando. Vean aquí. En este caso, esta es mi fuerza, esta es y este es X. Este es exactamente lo que me está representando. Entonces, vamos a sustituir. Me dice, seno del ángulo es cateto opuesto. Cateto opuesto, dijimos, es F de Y entre hipotenusa, que es la fuerza. Y
coseno del ángulo es cateto contiguo, que sería las fuerzas en X, entre hipotenusa, que es la fuerza que se está aplicando, o en este caso, nuestro peso. Si yo de aquí despejo Fy y Fx, pues vean, Fy es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Esta fuerza está dividiendo, pasa multiplicando. Y F de X es igual a la fuerza por coseno del ángulo. Lo mismo, la fuerza está dividiendo, pasa multiplicando y nos quedan estas ecuaciones. ¿Cuándo yo voy a trabajar estas funciones trigonométricas? Cuando yo trabaje el ángulo que se forma entre la fuerza y mi eje de las X. O sea, trabajo yo con 55 grados. ¿Qué pasa si quiero trabajar con mi 35 grados? Si trabajo con 35 grados, vean qué pasa. F de Y es igual ahora a fuerza o a peso por coseno del ángulo y F de X es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Cambia la función, en este caso trigonométrica, y estas funciones se trabajan cuando el ángulo se forma entre la fuerza y el eje Y. Es decir, cuando yo trabaje con el ángulo de 35 grados. Esto nos tiene que quedar muy claro para saber trabajar qué función, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con muchos ejercicios que vemos donde nos dan un ángulo de inclinación y vemos que sin ningún problema trabajan ese ángulo? Sí, pero no les dicen que tenemos que hacer este análisis para verificar realmente este ángulo no es el que trabajan, ya lo comenté hace un momento, sino el que se forma aquí entre eje Y y eje X. ¿Puedo trabajar con este ángulo? Sí. ¿Puedo trabajar con este ángulo? Sí. Solamente hay que cuidar las funciones con las que esté trabajando. Ya una vez definido esto, ahora sí vean, me voy a mi peso. Les había dicho, hablábamos de calcular el peso que va a ser igual a la masa factorizada por gravedad más aceleración o por gravedad menos aceleración. Y les dije, cuando tengo un objeto con algún grado de inclinación, ya no me va a funcionar, no voy a poder trabajar. Entonces, me dice que ahora el peso 1 que está en un plano inclinado va a ser igual al peso X1, que fue que calculé 49.05, pero lo voy a multiplicar por ¿quién? Por el seno del ángulo. Si voy a trabajar f de X con el seno del ángulo, quiere decir que vean, estoy trabajando con 35 grados, estoy trabajando con este ángulo. Ajá. Nuevamente, f de X es igual a seno de 35. Este 35 no es el mismo que este. Entonces, ya definimos los ángulos con los que puedo trabajar y cuándo trabajar con estas funciones y cuánto. Entonces, una vez que ya tengo esto, ahora sí, resolvemos. Seno de 35 grados es 0.5735 por 49.05. Tengo un peso, vean, de 28.13. No es lo mismo que yo calculé aquí. Entonces, mi fuerza resultante, me decían, es igual al peso 1 menos el peso 3. El peso 1, ahora sí, con este grado de inclinación es 28.13 newtons menos el peso 3. Al peso 3 tengo que efectuarle algo, no, está verticalmente y lo tomamos tal cual, es decir, la fuerza resultante es igual a 28.13 newtons menos 19.62 newtons. Ya con esta información, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Digo que 28.13 menos 19.62, mi fuerza resultante es igual a 8.51 newtons. Ya tengo la fuerza resultante y la aceleración va a ser igual a 8.51 newtons entre masa total, 10 kilogramos. Si dividimos, me dice que la aceleración va a ser igual a 0.85 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya calculé la aceleración, apenas llevo la aceleración. ¿Faltan las tensiones? Sí. Vamos entonces a trabajar las tensiones. Les decía, estas fórmulas para este sistema puede que me funcione, ¿sí? Para este también, pero para este ya no. Entonces me voy a ir con mis fórmulas sin nuevamente. No es otra fórmula, simplemente no estoy factorizándola más. Y decimos que la fuerza resultante 1, estoy trabajando la masa 1 es igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Qué es lo que quiero calcular? Las tensiones.
Y ahora para la fuerza resultante 1 va a ser igual a que al peso. Peso 1 menos tensión 1. Nuevamente, vean, nuestro cuerpo va en el mismo, o el peso aquí en este objeto va en el mismo sentido que la aceleración, por eso es positiva. La tensión tiende hacia arriba, va en sentido contrario, por eso es negativa. Igualamos el peso 1 menos tensión 1 es igual a masa 1 por aceleración y determinamos que la tensión 1 es igual al peso 1 menos la masa 1 por la aceleración. La fórmula es la misma expresión que esta, solo que aquí no estoy factorizando masa. ¿Tengo peso 1? Sí. ¿Tengo masa 1? Sí. Tengo aceleración. Entonces decimos que la tensión 1 es igual a peso 1, 28.13 newtons menos masa 1, 5 kilogramos por aceleración 0.85 metros sobre segundo al cuadrado. La tensión 1 es igual a 28.13 menos 4.25 newtons y la tensión 1 sería 23.81 newtons. ¿Sí? Ya tengo tensión 1. Se genera tensión 1 y tensión 2. Vamos ahora con la fuerza resultante para nuestro cuerpo 2. Estamos en la masa 2, que es igual, fuerza resultante 2 es igual a masa 2 por aceleración. Y también ahora vamos a analizar las tensiones. La fuerza resultante 2 va a ser igual a tensión 1. Vean que la tensión 1 va en el mismo sentido que el cuerpo, va hacia abajo. La tensión 2 no, la tensión va también hacia acá, pero mi cuerpo viene hacia arriba. Es decir, ¿qué pasa con la tensión 1? Al ir en el mismo sentido es positivo y la tensión 2 a ir en sentido contrario es negativo. Despejamos tensión 1 menos, perdón, no despejo, igualamos tensión 1 menos tensión 2 es igual a masa 2 por aceleración y decimos que la tensión 2 es igual a tensión 1 menos masa 2 por aceleración, lo que ya habíamos trabajado. Ajá. Y bueno, en este caso decimos tensión 1, 23.88 newtons menos masa 3 kilogramos por 0.85 metros sobre segundo al cuadrado. Es la misma aceleración. Y esto, en este caso, sería 23.88 newtons menos 2.55 y la tensión 2 es igual a 21.33. Esa sería tensión 1, 23.88 newtons, tensión 2, 21.33 newtons. Hasta aquí tendríamos aceleración y tensiones, pero vamos a comprobar o vamos a trabajar con nuestro, en este caso, nuestro peso, nuestro cuerpo 3. Les decía, si nos olvidamos un poquito, este está verticalmente y aparte de que está verticalmente, en este caso, decimos que nuestra tensión 2, que es lo que quiero calcular, nos dice que la tensión va hacia arriba y mi sistema va hacia arriba. Por lo tanto, la tensión 2 va a ser igual a la masa 3, lo que aquí ahorita veíamos, por gravedad más aceleración. La aceleración es positiva. Estoy analizando masa 3. Tensión 2 va hacia arriba, también va hacia arriba el cuerpo, entonces es positivo y es igual a la masa 3 por gravedad más aceleración. Aquí vean, como mi cuerpo está vertical, puedo trabajar con esta fórmula, con esta que es con la que hemos estado trabajando. Sustituimos masa 3, 2 kilogramos por 9.81 más 0.85 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto va a ser igual a una tensión 2 de 21.32 newtons. Prácticamente estoy calculando la tensión 2. Ya habíamos visto, recuerden que en los otros ejercicios la tensión va a ser la misma, la tensión 1 y la tensión 2, entonces no es necesario calcularla. Sin embargo, aquí solo quería demostrar que en el cuerpo vertical, sin problema, podemos trabajar nuestra fórmula con las que hemos trabajado factorizando la masa. Cuando estoy trabajando algún cuerpo, o en este caso, cuando se maneja algún grado de inclinación, no es recomendable. ¿Por qué? Porque ya el peso real que vamos a ocupar va a estar alterado por alguna función trigonométrica y su ángulo. Entonces,
Aquí, este cuerpo tiene una aceleración de 0,85 metros sobre segundo al cuadrado. La tensión 1 es de 23,88 newtons y la tensión 2 es de 21,33 newtons. Gracias, eso sería todo. Hasta luego.